El día de ayer, en horas de la noche, falleció el expresidente de la República a los 86 años, Alberto Fujimori. Fujimori sufría de cáncer a la lengua y recientemente había sido operado de la cadera. Alberto Fujimori gobernó durante 10 años, desde 1990, ganándole en el primer proceso electoral a Mario Vargas Llosa, del aquel conocido partido Libertad. En los años 90, el ingeniero que nadie daba un solo centavo. Aún recuerdo que el año 89, en su campaña política, vino con tractor por Avenida El Sol, acá la ciudad del Cusco, y nadie le daba bola, solo los adulaban. Pero la estrategia política que él utilizó era honradez, tecnología y trabajo. Y es así como ganó esas elecciones a Mario Vargas Llosa, que le cayó el tema de todo el peso político porque fue más sincero en lo que iba a hacer a nivel del proyecto de 4 o 5 años Mario Vargas Llosa, que lo cual en la estrategia política Alberto Fujimori lo hizo mejor en el tema político. ¿Qué causa esta muerte? Lamentablemente este tema, repetimos, el cáncer. Pero estos 10 años de gobierno en cosas acertadas y desacertadas, tenemos que reconocerlo, ha creado una polaridad en el país, en donde tiene la simpatía de muchos personajes o personas o ciudadanos del país, como también otras personas que se oponen, porque según ellos ha alterado este tema de los delitos de lesa humanidad, a tal punto que había sido sentenciado en algún momento en el año 2009 a 25 años de prisión por los casos de Cantuta y Barrios Altos, y que se estaba yendo un proceso del caso Pativilca. Temas que ha creado polémica. Por ejemplo, el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Era insoportable tener un Congreso mediocre en ese momento, que vivían de la mamadera del Estado, producto del pago de impuestos, para lo cual él no podía hacer las estrategias de determinaciones administrativas o políticas para mejorar el país. Una vez que entró a tallar este tema tan importante del golpe de Estado, se dio pues las famosas conferencias de prensa que se dieron de las nuevas medidas, producto de el fondo económico que quedábamos en una inflación terrible que provocó un jovencito como Alan García, que en su impertinencia quería estatizar la banca. Hacíamos cola todos los días, nos moríamos por un galón de gas, de aceite para freír las cosas, no había azúcar, no había leche. Terrible la gestión, y eso es lo que hizo Alberto Fujimori. Sí, pues, hoy está polarizado el país, pero la pregunta es, ¿con su muerte cesarán los odios en el país para un nivel político y un objetivo grande, que es levantarnos, voltear la página y seguir para adelante? Esa es la pregunta. Pero ahora vayamos con un poco de su crónica de Alberto Fujimori. Veamos. Alberto Fujimori nació en Lima en 1938, hijo de emigrantes japoneses. Sus primeros estudios fueron en un colegio católico y en 1957 ingresó a la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de la cual llegó a ser rector poco antes de emprender su carrera política junto con el movimiento Cambio 90. Su lema fue honradez, tecnología y trabajo. Su imagen no era conocida, pero contra todo pronóstico, ganó la presidencia superando al que se consideraba el candidato favorito, el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. En cuanto ocupó la presidencia el 28 de julio de 1990, Alberto Fujimori puso en marcha un severo plan de ajuste para enfrentar la grave situación económica. Su periodo presidencial abarcó de 1990 al 2000, 10 años en los que, respaldado por el ejército, encabezó el 5 de abril de 1992 un autogolpe y disolvió al Poder Legislativo. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Después del autogolpe, Fujimori convocó elecciones para el 6 de diciembre de 1992, en las que nuevamente ganó, pero en las que no tomaron parte los partidos tradicionales de Perú. Reelegido, Alberto Fujimori impulsó una nueva constitución. 3 años después, Fujimori volvió a ser candidato a la reelección, la cual obtuvo por mayoría y teniendo como oponente al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Ese periodo, entre 1995 y 2000, supuso crecimiento económico, pero también dio paso a fuertes denuncias de corrupción en su gobierno.
En materia de política interna, Alberto Fujimori se propuso acabar con el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. No obstante, el movimiento revolucionario Tupac Amaru protagonizó una toma de rehenes al ocupar la embajada de Japón en Perú en diciembre de 1996, episodio que abarcó 4 meses con 172 personas secuestradas. El ejército peruano logró ingresar a la sede diplomática el 22 de abril de 1997 con un saldo de 17 personas muertas, 14 de ellas eran los terroristas. Finalmente, las denuncias constantes de corrupción que protagonizó el asesor presidencial Vladimiro Montesinos obligaron a la renuncia de Alberto Fujimori en noviembre del año 2000. Varios de los que fueron sus ministros fueron arrestados y sometidos a proceso y él optó por el exilio. Después de permanecer en Japón, Fujimori decidió viajar a Chile en 2005. Las autoridades peruanas pidieron su extradición y finalmente regresó a su país en 2007. Sujeto a varios procesos, Alberto Fujimori fue sentenciado el 7 de abril de 2009 por el Tribunal Supremo de Perú a 25 años de prisión. Debido a su estado de salud, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto en diciembre de 2017, pero fue anulado poco después por el presidente Martín Vizcarra y por orden del Poder Judicial. En diciembre de 2019, el exmandatario fue acusado de interferir en el proceso electoral peruano al aprobar desde su reclusión 3 candidaturas del partido Fuerza Popular, entre ellas la del político Crisóstomo Benique, pero el partido rechazó la injerencia. El 6 de diciembre de 2023, por decisión del Tribunal Constitucional de Perú, se ordenó la libertad inmediata del exmandatario. La salida de Fujimori de la cárcel se dio a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido analizar el fallo del Tribunal Constitucional. Alberto Fujimori regresó así a su casa. Hoy, Alberto Fujimori ha muerto.